Pues mira, yo diría que con mucha emoción, con mucha alegría, pero también con cierto, ¿sabes?, ese grado de no saber qué puede ocurrir, ¿no? Lógicamente, ten en cuenta que a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, hemos ido encontrando picos de ilusiones que después se han ido un poquito al traste. Estamos en ese punto que, ante la nueva ola, pues ha quedado ¿no?, esa intención de querer hacerlo todo lo posible, pero eso no quita ni un ápice de la ilusión que se tiene de cara a una posible celebración. Hablábamos de que en Feria de Valencia los hemos tenido, incluso aquí en la Marina, los hemos tenido guardados, y era como tener un cementerio, ¿no?, como algo muy triste que lo tienes ahí, que va pasando el tiempo, que es una pena que no lo puedas enseñar. Las fallas nacen para ser regaladas al público, ¿no?, al pueblo, a la gente que venga, y tenerlas ahí encerradas tanto tiempo era como un sacrilegio, ¿no? Emocionante y necesario. Para el mundo de los artistas, muy necesario. De querer sacar a la calle aquella falla del año 20 que no se pudo sacar, de hecho ya sabéis que las fallas, pues claro, tienen su crítica y su cosa, ¿no? Pues hay el año 20, hay figuras a veces que te encuentras por aquí, pues a un concejal que ya no está, como concejal de fiestas, o a un vicepresidente de gobierno incluso, que ya no está, y otros ninots, pues con un cartel y 4 detalles también pues han actualizado el tema, sobre todo basándose en la pandemia básicamente, y algunos de temas políticos también hay. Bueno, Isabel Ayuso por ahí también, que está ahí, o sea que ha dado tiempo y también demuestra las ganas que tiene la gente de hacer cosas, ¿no?